¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal del Círculo de Escritores de Ensenada. En esta primera entrega, en esta primera entrevista, en esta misión que tiene el Círculo de Escritores de Ensenada, que es difundir la literatura ensenadense, nos encontramos aquí con Marcelo Rivero, escritor local, docente, periodista. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros y le damos la bienvenida y las gracias. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y es un honor ser el primero de los entrevistados en esta nueva sección que están inaugurando. La verdad que estamos muy contentos con esta nueva sección del Círculo de Escritores de Ensenada, que es tener un canal, ¿no?, en YouTube para poder seguir difundiendo, ¿no?, la literatura ensenadense, y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Bueno, Marcelo Rivero es autor de 2 libros, ambos publicados por la editorial Luxor, y el último de ellos, el segundo, ha sido publicado hace muy poquito, así que Marcelo, ¿qué sensaciones, qué emociones te envuelven a partir de esta reciente publicación? Bueno, como bien decía, sí, se publicó a fines de agosto y lo presentamos creo que el 7 de septiembre, así que es todo muy, muy reciente. Y la verdad que es una alegría estar publicando primero ya en esta época en Argentina y en Ensenada, especialmente tener una editorial y tener la oportunidad de hacerlo, la verdad que es una alegría enorme. Y con respecto al libro en sí, que se titula Capela, es la verdad un libro muy, muy trabajado, que lo venía ya preparando desde hace un tiempo y creo que quedó muy lindo, muy, muy redondo desde el contenido, también la tapa que fue, bueno, una idea que surgió casi... ¿Querés mostrar la tapa? Sí, por supuesto. Acá la tenemos, se titula Capela y tenemos, bueno, lamentablemente está mi cara repetida 9 veces, como si no alcanzara con una, la tenemos 9 veces. Bueno, y eso también dio mucha idea como para redondear, ¿no? El producto final, podríamos decirlo de alguna manera, con el título a capela que me llevó a la música, tenemos una tapa que se asemeja mucho también al disco A Hard Day's Night de los Beatles, y la idea era que, bueno, si está dentro de la música, que tuviera estos colores, blanco y negro, con un naranja cercano al rojo, me parecía que era lo ideal para esta idea, ¿no? O sea que te involucraste también en lo que es la tapa del libro. Sí, mientras lo escribía, en realidad iba mutando como las ideas, pero siempre me parecían tapas de discos. Tal vez por, bueno, la relación que uno puede tener con la música desde hace mucho tiempo, pero siempre me aparecía la tapa del disco de Virus, Locura. No sé por qué, pero aparecía que hay, bueno, hay una pareja ahí besándose, que no queda claro si es una pareja heterosexual u homosexual, y más sabiendo la Siempre Virus jugando con eso desde hace muchísimas décadas, cuando todavía era como bastante difícil para la sociedad digerirlo, ¿no? Por supuesto. Y no sé por qué siempre esa tapa venía. Y también me venía la tapa de Los Abuelos de la Nada, que se llama Vasos y Besos, que no hay una pareja, pero sí hay una imagen de una cara y un vaso y los besos, y siempre rondaba por ese lado. Y hay otra tapa también, que bueno, tal vez no sea tan conocida, que se llama Laberinto de Pasiones, el disco de una banda llamada Comida China, de esa época también, que hay una pareja, también ahí a punto de besarse. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, venía eso. Y el título a capela sale de uno de los poemas que se titula Tus besos a capela, porque bueno, tiene esa relación de que cantar a capela y besarse solamente se utiliza la boca, podríamos decir. Después hay otros elementos y otros condimentos que no nos vamos a meter en estos momentos. No, pero muy interesante la idea. Lo esencial es eso. Entonces, bueno, al ya involucrar esa idea musical y esta etapa que después se terminó plasmando, llevó a que lo tomáramos como si fuera, entre unas comillas enormes, esos libritos que venían antes en el CD, ¿te acordás? Digo antes porque ya casi nadie compra CDs, con las letras de canciones. Así que más o menos, Era hermoso eso. exactamente. Entonces la idea era redondear todo dentro de esa redundando idea, ¿no? Sí, sí. Y por lo que estuve viendo también tiene frases que funcionan de epígrafes de escritores, pero también de rockeros, ¿no? Claro, lo que se hizo fue tomar eh, una idea de, como hablábamos de los CDs, también de esos eh, discos de los años 70, 60, que eran los discos conceptuales, que tenían a lo mejor 4 o 5 canciones que eran bastante extensas, ¿no? Entonces la idea fue separar por capítulos, en este caso le pusimos tracks, como ya que estamos metidos en la música,
Todo muy conceptual. Todo muy conceptual, exactamente. Bueno, y en unos hablábamos de los amores, en otros de las historias, de los ayeres, ficciones y demás. Entonces, bueno, era esa idea, tener 6 capítulos y le metimos un bonus track con uno de los poemas que quedaba ahí medio, no suelto digo, pero que tal vez no encajaba dentro de las ideas o conceptos de cada uno de estos capítulos. Epígrafes tenemos de Dolina, de Tenemos de Borges, de Dolina, Paul McCartney. así es, Dolina, Borges, Lito Nevia, McCartney, distintos autores, podríamos decir, de literatura y también de música. El de Dolina seguramente ahora no lo voy a encontrar porque no recuerdo bien el orden, pero tiene una referencia A la escritura. a la escritura y es muy actual porque es lo que habló en la Feria del Libro de este año, ¿no? Una frase que ahí me quedó rebotando, que la había leído y escuchado. Acá la tenemos. Hicimos un movimiento rápido de manos y lo tenemos. Escribir es ingrato. Lo lindo es haber escrito. ¿No? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Escribir es ingrato. Lo lindo es haber escrito. ¿Y sentís que con este libro sucedió algo de eso? Justamente fue lo último, ¿no? Que había elegido para sumar al libro, porque, como decía recién, es algo muy actual, es de este año. Además son otras frases o partes de canciones más antiguas. Y me parece que sí, ¿no? Porque uno cuando escribe está ahí en la lucha y cuando lo terminás y decís, bueno, ahora sí, ya está publicado, estoy contento. Bueno, y Dolina que casi nunca le erra, ¿no? Bueno, yo también tengo una admiración muy profunda por Alejandro Dolina. Me comentabas recién, afuera de esta filmación, que notás una evolución con respecto a tu primer libro, 25 de noviembre, que claramente se puede mostrar, también de la editorial Luxor. Este es del año pasado, ¿no? Este sí, del año pasado. Este fue escrito en pandemia y bueno, publicado el año pasado cuando más o menos empezaban a abrir un poco algunas puertas. Sí, la diferencia es lo que, bueno, relataba recién, que es un libro que tiene un trabajo mayor, no porque en este no haya trabajado, sino que acá tampoco hay selección, digamos, son 50 poemas en cada uno de los libros, por el 25 de noviembre, que es el primero, así como estaban escritos, los entregué a la editorial y se publicaron, más allá de las correcciones y demás. En cambio, en Acapela hay un trabajo, digamos, de un año completo y hay una gran selección. También tiene 50 poemas, pero hubo un descarte casi igual, ¿no? De otros 50 o 40 más. Entonces, me parece que queda mucho más redondeado, especialmente con lo que te mencionaba hoy, las temáticas separadas. Acá vienen del 1 al 50 como vienen, y por fecha cronológica, digamos. Después en la editorial se hizo un trabajo como para separar, porque seguramente vos que también escribís, te vas dando cuenta que, o me pasa a mí, voy escribiendo y a lo mejor a los 2 o 3 días repito ideas o temáticas y en la poesía se nota más que tal vez en un relato, ¿no? Entonces, bueno, en Acapela eso me parece que ya se evita con respecto a 25 de noviembre porque se tomó una gran selección de poemas y de ahí fueron las temáticas separándose con las ideas que había, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas que predominan en Acapela, Marcelo? Bueno, la capela tiene me parece un surtido bastante grande. El primer capítulo es Amores y habla no solamente del amor de pareja, sino del amor en general. Después tiene historias y las historias no son historias de algo que te pasó, sino que me meto, también eso es una novedad que creo que antes, no solamente en 25 de noviembre, sino en otras cosas que escribí que nunca se publicaron. Eh, Me meto con momentos de la historia, pero no contar cómo fue, sino, no sé, utilizo eh, el Imperio Romano o Egipto o lo que fuere para escribir algo al respecto, y eso me parece una novedad que agregué en este libro y también a mi manera de escribir. Después tiene Ayeres, que se refiere a distintas, bueno, cuestiones pasadas. Ahí hay un poema que me parece muy interesante que se titula 1986, así con letras, Uy, qué lindo. que tiene, puede llevar a En esto. un año mundialista Es un encima. año mundialista. Pero bueno, yo empecé escribiendo ese poema hablando de mí, como siempre, y después vi que le podía dar otra impronta y bueno, ahí me puse a trabajar, a empezar a investigar qué había pasado en 1986 y hay desde la muerte de Borges hasta Chernobyl. No solamente está el Mundial de México 86 y demás, se descubre el agujero de ozono, no sé, bueno, muchísimas cosas. Y como hablábamos de música también, ahí metimos un montón
de discos especialmente publicados en Argentina, películas, la historia oficial que gana el Oscar. Bueno, hay muchísimo en ese año que arranqué, como te decía, hablando de mí y de ese primer beso y terminó en todo lo demás. Hay todo un trabajo de investigación de fondo. Sí, sí, la verdad que ahí trabajé, por eso digo que estoy mucho más contento que con el libro anterior. Bueno, después ficciones sí, son... Te interrumpo. ¿Y qué visión del amor podés decir que nos entrega el libro? Y el amor es muy variado, además en estos tiempos, ¿no? No es solamente el enamoramiento o el amor rosado, como se hablaba en otros tiempos. Trato de abordarlo del lado que más o menos también me sale a mí, porque uno ya tiene una edad también y bueno, y el amor ese platónico ya quedó demasiado lejos, pero bueno, trato de encontrarle una vuelta, tratar de ser original. Nunca me gustaron ni los golpes bajos, ni los Es muy lugares difícil comunes. ser original cuando Es muy escribimos un poema de amor, porque creo que está todo dicho, pareciera ya, ¿no? Por supuesto, está todo dicho, pero siempre traté de, de esquivar los lugares comunes, las frases hechas y bueno, y demás. Creo que el título resume bastante eso, ¿no? Que es Tus besos a capela. Yo al menos hasta ahora no lo había escuchado. Seguramente me dirán, no, esto ya está en otro lado. Bueno, No, no creo, no sé, no. pero me pareció Es muy buena interesante, idea. una buena idea por ese lado. Después, en ficciones, bueno, lo que te decía, son ideas o no ideas, pero un poema que puede hablar de una historia que no necesariamente la haya vivido, por eso son ficciones, ¿no? Porque a veces solemos ponernos a recordar y escribir cosas que nos pasaron o que sabemos que pasaron, y en estas son algunas cosas que se te ocurren, que pueden resultar interesantes o no, pero bueno, son historias ficcionales, por eso va por ese lado. Después, Tengo una consulta, Marcelo. ¿Está en el 25 de noviembre? Yo sé que está en Ensenada, presente. sí, sí. ¿En la capela también o no? Sí, por supuesto que está. Lo que te decía hoy, trato de evitar los lugares comunes. Siempre me preguntan, yo como trabajador de astillero también, me preguntan, ¿le escribís a astillero? Sí, pero yo no voy a ir a, específicamente a eso. Si estoy hablando del río, seguramente estoy en astillero mirando el río y escribo del río. No digo, estoy parado en el muelle de astillero mirando el río. Bueno, se entiende. Y cuando hablamos, cualquier poema que escriba, cualquier relato que también a veces escribo, pero por ahora no los publiqué, si hablas de las calles, hablas de una esquina, hablas de algún Algo paisaje, que decías es que partís de vos. Cuando escribís un poema estás vos. mayormente sí. Después tenemos acá las ficciones que, bueno, puede ser otra cuestión. Hay uno ahí en ficciones que se titula Negro, que habla especialmente de los policiales negros, ¿no? Está una idea también ajena a lo que yo venía haciendo, pero mayormente uno habla de lo que es, de donde nació, con la gente que comparte, los momentos que vive en su ciudad, en su barrio, y todo lo que yo pueda hablar sobre un paisaje y demás es Ensenada. Entonces tenemos el capítulo que está más presente el amor, tenemos Ayeres, ¿no? Que me imagino que aparte del 86 narra otras historias, ¿no? Del pasado, ficciones que es un trabajo más, ahí quizás no estás tan presente vos, sino quizás más bien tus lecturas por ahí, puede ser, ¿sí? Sí, por supuesto. ¿Y qué más tenemos en Acapela? Bueno, teníamos tinta y papel que tiene que ver con la composición, con la lectura, que bueno, eso también es inevitable, ¿no? Empezás a escribir y se te escapa también. Reflexiones sobre el escribir mismo, ¿no? Exactamente. Y después tenemos uno que se llama Fade Out. En la música el fade out es cuando va bajando, ¿no? ¿Viste? Cuando termina el tema que no tiene un final, que va haciéndose cada vez más despacito. Bueno, ahí en el fade out, como era justo el último capítulo, y me quedaban algunas cositas sueltas que no encajaban en los demás capítulos, fueron al fade out. Pero que ocurre también, hablando de los Beatles, como decíamos la tapa, el disco se llama Abbey Road, que tiene no un fade out, pero sino un enganchado, ¿no? Un popurrí, un medley con un montón de pedacitos de canciones. Bueno, también la idea rondaba por ese lado, pero le puse fade out porque la idea como que ya le vamos bajando el tono y se va terminando el libro. Vuelvo con Ensenada. Vos naciste en 1971 en Ensenada, ¿no? ¿Cómo te llevas con la ciudad? ¿Siempre viviste acá? Sí, siempre viví en Ensenada, en Villa Tranquila específicamente, en dos casas, primero en la casa paterna, después en la casa de la abuela materna, regresamos a la casa paterna y después, bueno, cada uno fue haciendo su vida, estuve viviendo por Cambaceres y después volví
al barrio, volví al barrio, ¿no? Y ahí estamos, 51 años en Ensenada. 51 años en Ensenada, encima trabajando en uno de los emblemas de Ensenada, que es el Astilleros, ¿no? Bueno, cuando te pregunté cómo presentarte, me dijiste que no nombre lo de músico porque ya no lo ejercés más, ¿no? Pero también tuviste bandas con gente de acá de Sí, Ensenada. sí, sí. Especialmente durante toda la década del 90 y principio del 2000. Y después, bueno, uno va haciendo su Década del banda. 90 me suena música contestataria, no sé si iba por No, ahí o por dónde iba. y lo mismo que te decía hoy, siempre evitando los lugares comunes. Pero siempre hay, pero no, nunca me gustó escribir, especialmente las letras de canciones, como si fuera el diario, ¿no? Digamos, un ejemplo, y no lo estoy discutiendo, me parece un enorme eh, compositor, León Gieco. O sea, nunca yo escribiría una canción tipo León Gieco porque es como relatar lo que ocurre. No digo que está mal hecho, digo que está bien. Yo siempre fui buscando por otro lado que tiene que ver con esto, algo más poético que también engloba, ¿no? Eh, lo que puede ser una crítica o demás. Pero las críticas en los 90 no te quedaban porque no te quedaba otra porque la pasábamos mal. Entonces había que criticar. Y no necesariamente una canción, sino vos cada vez que utilizabas el micrófono entre canción y canción podías decir algo también. Entonces siempre trataba de cuando hacía una canción o preparamos alguna canción con las bandas, eh, darle algo lindo a la gente, porque también la pasábamos mal. Y si además le cargas un repertorio de contestatario, de quejas, digamos, la gente se iba mal, ¿no? Y siempre, no es que sea el tipo más positivo del planeta, pero siempre algo tenés que ponerle de optimismo, porque si no, ya la vida en sí Sí, es si muy no, complicada. te pegas un corchazo, o sea, hay que meterle un poco de onda, ni hablar. Exactamente. Cuando publicaste 25 de noviembre, lo que nos llamó la atención en el Círculo de Escritores de Ensenada es que es un libro publicado físicamente, ¿no? En formato papel, con rima. Y ahí estaba, me parece, tu pasado de músico, ¿no? Vos empezaste a escribir canciones y por eso está presente la rima, ¿no? Sí, es inevitable. Es algo, para mí es mucho más fácil eso que, que buscar algo de versos libres o de no rimar. Sale, se te Vos te escapa. sentís cómodo ahí. Sí, no sé si es sentirme cómodo. Es lo que me sale. Por más que busque la vuelta, me sale. Claro, pues Entonces, la mayoría de las canciones tienen rima, claro, sí, sobre sí, todo en el rock. exactamente. Es así. La diferencia que, bueno, al escribir una canción, yo digo siempre son primas lejanas las letras de canciones y la poesía, ¿no? Van para un mismo lado, salen o salen de un mismo lado, quiero decir, me parece que sería mejor, salen de un mismo lado pero terminan en otro, ¿no? A veces se encuentran, a veces se cruzan, pero digo, Bueno, una... acá tenés cita de Drexler, que También, es terrible poeta y alto músico también, ¿no? exacto, pero digo, vos cuando escribís una canción ya la escribís pensando que se va a cantar y además necesitas un estribillo para que la gente ahí levante un poco. En cambio, la poesía no necesariamente tiene que tener estribillos, no pasa por ahí y vos en la poesía podés meterte con algunas palabras que cantadas se complican, ¿no? Se te puede complicar al momento de cantar, más allá de que rimen o no. Yo siempre cuando escribía, ahora ya no escribo canciones porque, digamos, estoy fuera de la música, pero cuando lo estaba, yo comenzaba a escribir ya sabía que eso no iba a ser cantado, sabía que iba para el lado de la poesía. Y cuando quería escribir una canción ya sabía para qué lado ir. Después salía bien o salía mal, digamos. Eso es otra historia. Pero lo notaba inmediatamente. Pero bueno, pasa por ahí. Cada vez que empiezo a escribir ya estoy pensando en el verso que viene, a ver si va a rimar o no. Pero bueno, son vicios de la composición. Yéndome un poco a lo que tiene que ver tu vida personal, decíamos que sos docente y también periodista, ¿no? ¿Que nos querés contar un poco Sí. de eso? Bueno, también, y tiene mucho que ver con esto, porque cuando empecé a hacer radio, digamos, fue lo primero que hice públicamente fue radio, hace 30 años justamente, en 1992. Había una radio local y un canal acá en Ensenada, y yo tendría 20, 21, y con mi hermano y algunos amigos que no teníamos ni la menor idea, empezamos a grabar cassettes y dijimos, bueno, vamos a presentarlo. Porque antes se hacía todo mucho más formal, tenías que presentar una idea, cómo iba a ser el programa, llevar una especie de demo, y lo hicimos y sorpresivamente nos dijeron que estaba bueno, y bueno, y ahí arrancamos. Y digo que tenía mucho que ver con esto porque también inventamos algunas especies de radioteatro y algunas ficciones, como para divertirnos, teníamos 20 años, ¿no? 21 años.
Y eso fue lo que hice, lo primero que hice públicamente de radio. Después empecé, ya venía haciendo música, digo, pero no salía a tocar. Y después, bueno, llegó lo de la música, pero la radio la había dejado ahí por un tiempo colgada, pero ya entre 2010 por ahí volví, bueno, y ya ahora... No. Haces un programa todas las mañanas, ¿no? Ahora estamos haciendo un programa todas las mañanas, sí, desde el año pasado. Yo siempre hice un programa semanal, por una cuestión de costos y porque la verdad, bueno, también hay que invertir en eso, y por una cuestión de tiempo, porque la verdad que no es fácil hacer un programa diario. Bueno, ya desde hace un par de años estamos haciendo el equipo de prensa, que es el programa de AT Ensenada. Ahora estamos acá en la 96.3. Pero bueno, ya es un equipo, entonces uno puede dedicarse una cosa a otra y no hacerlo como lo hacía yo antes, que me encargaba de producir, de musicalizar, de conducir y hacer todo. Era muy difícil semanalmente. Entonces siempre elegía un día de la semana para hacerlo. Pero bueno, ahora estamos diariamente y a las 7 de la mañana, que es complicado levantarse y estar despierto y atento a lo que pasó en el día anterior y lo que va a pasar y además, bueno, musicalizar y hablar de música y demás. Marcelo, contanos algo más de a capela y te voy a pedir si te animás a leernos un poema. Bueno, sí. Contarte no sé qué más, porque la verdad es eso, ¿no? Ronda por lo que te decía hoy, esa idea de discos conceptuales, de que fuera como una especie de librito de las letras de los CDs. Y lo que digo, y también en la presentación lo hablaba, y a veces me preguntan qué espero del libro y demás. Digo, yo la verdad no espero nada, espero que a la gente le guste en primer lugar y que lo disfruten. Así como estamos nosotros sentados en un silloncito, como hacíamos antes, que ponías un disco y te lo escuchabas completo, y ahora estamos todos muy apurados, muy urgentes, entras a Spotify, escuchas una canción, saltás a la otra, te suena el celular un mensaje. Bueno, lo que yo recomiendo de a capela es eso, que se sienten a leerlo, no digo de un tirón, pero... Me parece que la lectura en estos tiempos oxigena un poco, ¿no? Como que te saca un poco esa vorágine vertiginosa que es el día a día, de la inmediatez, del ya, todo ya. Así que siempre es bienvenido, me parece, y necesario, ¿no? Un libro, un poco de lectura, de poesía. ¿Qué nos vas a leer? Bueno, y déjame agregar eso. Y hablando de oxigenación, estaría bueno porque el papel sale de los árboles, ¿no? Y los árboles oxigenan, y está bueno sentarse bajo un árbol, un poquito de sombra, sí, y descansar un rato sin señal de wifi. Sí. Lo recomendamos. Del Círculo de Escritores de Ensenada con Marcelo Rivero recomendamos un poco más acercarnos a la naturaleza y a la lectura. La verdad que sí, estaría muy bueno. ¿Podemos leer algo? Sí, vamos a buscar algo, vamos a encontrar. Hay uno que... Mi nena tiene 13 años, mi hija menor, que... Está acá enfrente en teatro. En el teatro está ahí bailando y esperando que la vaya a buscar. Y bueno, se lo leyó y me dijo, este es el que más me gustó. Y coincidió también no con mi gusto, porque me gustan todos, por supuesto, pero cuando escribí este poema, que se llama Ella soñaba con lobos, que está en ficciones, o sea, bien, eso es una ficción, dije, cuando terminé de escribirlo dije, bueno, esto va a ser parte del libro, no puede estar afuera. Es cortito, así que lo leemos. Ella soñaba con lobos. Puntualmente despertaba al llegar la medianoche y aullaba hasta el alba. Protegida por las sombras y las alas del misterio, reía y maldecía con el alma, con el cuerpo. Ella soñaba con lobos hambrientos de las estepas, condenada a ser distinta, actuaba en consecuencia. Encendida, heredera de dioses de otros tiempos, musa de los que no tienen más que el mar y los desiertos. Es muy buen poema, tiene imágenes muy interesantes, construye una... Así que ese fue el que abrió, digamos, un poco la puerta para este libro. ¿Se puede decir en qué estuvo inspirado? No tengo ni la menor idea. ¿Viste cuando decís, bueno, voy a escribir algo y estaba trabajando en eso? Yo lo que siempre hago es escribir y escribir y escribir y escribir todo el tiempo. ¿Ese es tu método? Sí, es el único método. ¿Y después vas depurando? No, los voy borrando. Como ahora escribo en el celular, los elimino completamente o a veces se me ocurre una idea o un título
Y partís de Y ahí. parto de ahí. No sé por qué se me ocurrió que ella soñaba con lobos. No me digas quién es ella, Bueno, ni queda el por qué soñó, misterio y pero queda para la interpretación múltiple de los diferentes lectores que se pueden acercar. exactamente. Entonces surgió con eso. El primer verso era ella soñaba con lobos y de ahí arrancamos. Y terminó en esto. Marcelo, bueno, ¿cómo te sentiste en la entrevista? ¿Cómodo? Sí, comodísimos los sillones, muy cómodos. Tenemos el café ahí a la espera, así que la verdad te agradezco. Y bueno, ojalá que siga creciendo el canal. Y lo que te decía hoy, un orgullo haber sido el primer entrevistado. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, cerramos este capítulo entonces. Lo que les voy a pedir a los que están del otro lado es que, bueno, este es el primer video que subimos, así que vamos a hacer un canal de YouTube con esta entrevista, lo vamos a subir a YouTube, vamos a tener el canal de YouTube del Círculo de Escritores de Ensenada. ¿Qué les voy a pedir? Que lo difundan por todos lados. Que lo difundan por todos lados, que se suscriban al canal, que le pongan me gusta. Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Gracias, hasta luego.